Hola amigas y amigos de YouTube, soy el profe Fabián, bienvenidos a este canal, Le Mathematique. Hoy veremos cómo aplicar el método de la regula falsi para solucionar una ecuación no lineal usando Excel. Comencemos. Para este método de la regula falsi, comenzaremos recordando qué nos dice el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, tal que los valores funcionales en los dos extremos tienen signos opuestos, debe existir un valor en el intervalo abierto, un punto intermedio C, tal que la función en C sea 0. Este mismo teorema lo habíamos usado para el método de la bisección. Esto nos aseguraba que efectivamente íbamos a encontrar la raíz de la solución en ese intervalo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una pequeña modificación del cálculo del C respecto a lo que vimos con el método de la bisección. Entonces la principal razón es esta. La forma en la que se va a definir el nuevo valor de C no va a depender del punto medio. Va a depender de un cálculo, como se muestra en pantalla. A sub i menos la función en a sub i por b sub i menos a sub i dividido f de b sub i menos f de a sub i. Esa es la forma en la que se define. ¿Listo? La razón de esta definición se basa en parte del método de Newton, haciendo una pequeña modificación a un concepto de la derivada. ¿Listo? Pero lo veremos más adelante. Ese es el único cambio que tendríamos respecto a bisección. El resto del pseudoalgoritmo o del proceso a desarrollar es el mismo. Recordemos cuál es el proceso. Una vez hemos calculado ese punto C, vamos a evaluar la función en ese punto. Y podrían ocurrir dos cosas. Una, que la función en ese punto sea 0. Y dos, vamos a mirar si se cumple la condición del error. Aquí la condición del error no depende de la longitud del intervalo, del b menos a sobre 2. Aquí lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a calcular diferentes valores de C, o sea, diferentes valores entre comillas puntos medios, y vamos a ir restando el nuevo término con el anterior. Y en el momento en el que veamos que esa diferencia entre esos dos numeritos está por debajo del error que estamos tolerando, ahí diremos que hemos encontrado la respuesta. ¿Qué pasa si no? El mismo proceso del método de la bisección. Entonces vamos a redefinir el intervalo de tal forma que siempre estemos trabajando bajo las condiciones del teorema de Bolzano. Un extremo con un signo positivo y el otro extremo con un signo negativo. Y una vez hayamos hecho la redefinición, lo que nosotros vamos a trabajar es nuevamente el cálculo del valor C sub i. Y vamos a realizar esa iteración hasta que se cumpla la condición 2.1. Nosotros sabemos de antemano que si efectivamente estamos bajo las condiciones del teorema de Bolzano, donde en un extremo la función es positiva y en el otro extremo la función es negativa, este método va a funcionar y va a funcionar más rápido que el método de la bisección. Para ello veámoslo en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. En una granja se ha construido un bebedero para los animales con forma de semicilindro de radio R igual a 1.5 metros y 25 metros de longitud. Buscando automatizar el sistema, se programará el autolavado y cambio de agua dentro del contenedor cuando el volumen del agua sea de 40 metros cúbicos. Para ello, se ubicará un sensor a una altura h. Determine el valor de esta altura usando el método de la regula falsi con un error de 0,0001 y el volumen se puede calcular mediante la fórmula que aparece en pantalla. El volumen es igual a la longitud del semicilindro por el producto multiplicado por pi medios del radio al cuadrado menos el radio al cuadrado por el arcoseno entre h y r del cociente entre h y r menos h por la raíz cuadrada de r cuadrado menos h cuadrado, donde h, la altura, simplemente es el nivel del agua que ha bajado. ¿Listo? Desde el extremo superior, ¿cuánto ha bajado ese nivel del agua?
¿Cómo iniciamos el ejercicio? Vamos a iniciar reemplazando los valores dados en la función. Entonces nos indicaron que la longitud eran 25 metros, el radio 1.5 y el volumen 40 metros cúbicos. Entonces, al reemplazar los valores en la formulita, tendríamos la expresión que aparece a continuación. 40 metros cúbicos es igual a 25 metros por pi medios de 1.5 metros al cuadrado menos 1.5 metros al cuadrado por el arcoseno de h dividido 1.5 metros menos h por la raíz cuadrada de 1.5 metros al cuadrado menos h cuadrado. ¿Listo? Como este método sirve para solucionar una ecuación de la forma f de x igual a 0 porque estamos buscando un punto donde la función se haga 0, necesitamos despejar la expresión. Así que el término del 40 que tenemos a la izquierda lo vamos a pasar a restar. Aparte de eso, el 25 metros, que es la longitud, vamos a aplicar sobre él la ley distributiva para cada uno de los términos dentro del paréntesis y así tener una expresión lineal sin tantas multiplicaciones. Haciendo las operaciones llegaríamos a esa expresión. 0 es igual a 28.125 pi metros cúbicos menos 56.25 metros cúbicos por el arcoseno de h dividido 1.5 metros menos 25h metros raíz cuadrada de 2.25 metros al cuadrado menos h cuadrado menos 40 metros cúbicos. Ese término, esa expresión que tenemos nosotros a la derecha, es la función con la cual nosotros vamos a trabajar. Todo el término va a ser f de h. Y lo que haremos es buscar la raíz entre 0 y 1.5. ¿Por qué entre 0 y 1.5? Por las medidas que tiene el semicilindro. ¿Sí? Nosotros sabemos que la altura va a depender del radio. Entonces, la altura más baja que podría tener sería, la altura más grande sería 1.5, que es cuando hemos llegado a la profundidad total del semicilindro, y la profundidad menor sería 0 cuando el agua está al ras en el estanque. ¿Listo? Entonces, esa sería la función con la cual vamos a trabajar y los datos. Ahora vamos a pasar a Excel para completar nuestro ejercicio. Listo, ya tenemos nuestro Excel. Vamos a empezar a realizar el proceso de la aplicación de la regla Falsi para resolver este problema. Entonces, al igual que en el método de la bisección, vamos a arrancar ubicando primero los extremos del intervalo. Entonces, en el valor de A vamos a colocar el extremo inferior, que sería 0, y en B el extremo superior, que sería 1,5. Vamos a mirar quién es f de A y quién es f de B. Entonces, f de A simplemente sería programar esta función tomando la celda adyacente B2. Así que tendríamos que esto es igual a 28,125 por pi. Tengamos en cuenta que Excel por defecto tiene guardado el valor de pi, pero para que lo podamos usar como valor necesitamos ubicarlo entre un paréntesis vacío. ¿Listo? Abrimos y cerramos paréntesis. Menos 56.25 por arcoseno. Excel también tiene programada la función arcoseno. Entonces vamos a escribir a seno paréntesis el valor de h, que es el que se encuentra en la casilla B2, dividido 1,5 menos 25 por h. Entonces el valor de h es el que se encuentra ubicado en esta casilla, por la raíz. Entonces Excel también tiene por defecto guardada la fórmula raíz cuadrada. Entonces escribimos raíz paréntesis 2,25 menos el valor de h, que sería a al cuadrado. Cerramos el paréntesis y nos faltaría menos 40. Así que la función calculada en el punto 0 sería 48,35.
Vamos ahora a evaluarla en B. Entonces vamos a copiar y pegar. Y en B vamos a obtener que tenemos menos 40. ¿Listo? Entonces justamente en este punto es que ya tenemos la condición. Ya hemos probado que la función en el extremo A es positiva, la función en el extremo B es negativa y por tanto el teorema bolzano aplica y va a existir un valor entre 0 y 1,5 donde la función se haga 0. Vamos a calcular ese valor de C. Entonces recordemos que este valor de C es diferente al de la bisección. Este lo calculamos de la siguiente manera. Vamos a escribir igual. Elegimos el valor de A menos la función evaluada en A por paréntesis y vamos a hacer la selección de, digamos entre comillas, la pendiente, que sería B menos A, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, f de B menos f de A. Y nos daría este puntico, 0,82. Y sobre ese puntico nosotros vamos a evaluar el valor. Entonces vamos a copiar la fórmula de f de B, la pegamos en la celda de f de C y tendríamos que la evaluación de la función en C sería menos 9,9839. Ahora sí vamos a agregar aquí la partecita del error. Nuestro error es 0,0001. Noten que aquí arrancamos tapando los espacios en azul. ¿Por qué razón? Porque en la primera iteración, a excepción de que este valor, la función en C, nos dé directamente 0, no es posible calcular el error. Tenemos que esperar una iteración adicional. Entonces, por esta razón, el error no se coloca y por tanto no ubicamos el espacio de ¿se cumple la condición? Continuamos. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos calcular el nuevo intervalo. ¿Cuáles van a ser los nuevos valores de A y de B para que en la siguiente iteración se calcule ese valor de C? Entonces vamos a usar los mismos condicionales del método de la bisección, que es si la función en A por la función en C da un número positivo, eso significa que tienen ambos el mismo valor, el mismo signo, perdón. Y ambos tienen el mismo signo, vamos a dejar en esa casilla el valor de C. Caso contrario, mantenemos el que está en A, porque seguirá siendo nuestro extremo inferior. Aquí, para B, vamos a decir, si la función evaluada en B por la función evaluada en C da positivo, recordemos que esa multiplicación positiva significa que si ambos tienen el mismo signo. Si ambos tienen el mismo signo, vamos a cambiar el extremo de B por C. Entonces vamos a tomar el valor de C. Caso contrario, seguimos manteniendo a B. Cerramos y tendríamos este intervalo. Noten que efectivamente el que cambió fue B. ¿Por qué? Porque la función en B daba menos 40, la función en C daba menos 9,98 y eso nos asegura que cuando copiemos aquí las funciones sigamos cumpliendo el teorema bolzano. En un extremo la función es positiva, en el otro extremo la función es negativa. Vamos a extender estas dos filas, las formulitas que tenemos programadas en esas dos filas. Y ahora sí, vamos a proceder nosotros a calcular el error. ¿Por qué? Porque el error aquí sería valor absoluto. Entonces en Excel el valor absoluto se programa con la función abs. Entonces valor absoluto de el valor de C en la iteración 2 menos el valor de C en la iteración 1. Por eso era que no podíamos calcularle el error antes, porque no teníamos un valor de C anterior. Ahora como ya tenemos dos valores,
vamos a comparar esa diferencia. Y ahora sí nos vamos a hacer la pregunta de si se cumple la condición o no se cumple. Entonces, recuerden que hay dos situaciones o dos criterios de detención del algoritmo. Entonces vamos a decir o ocurre que la función directamente en el punto C nos da de una vez 0, punto y coma, o este error tiene que ser más pequeño que el error que estamos permitiendo. Recuerden que siempre que seleccionamos la casilla del error debemos fijarla con el signo pesos para que no se nos cambie. Entonces fijamos fila, fijamos columna, eso nos permite a nosotros fijar propiamente la celda y cerramos este paréntesis. Entonces aquí nos dice en esa iteración, esto es falso. Si es falso, volvemos a hacer todo el proceso iterativo. En Excel simplemente sería seleccionar todas las filas, todos los valores de esa fila y bajar la tablita hasta que nos dé el primer verdadero. Entonces justamente luego de 5 iteraciones hemos encontrado nuestra respuesta. Nuestra respuesta siempre va a ser el valor de C. Esta va a ser nuestra respuesta. ¿Vale? O sea que el sensor se tiene que ubicar de tal forma que se encuentre 66.75 centímetros por debajo del nivel máximo. O sea, a ese nivel de profundidad tiene que estar el sensor, porque una vez baje de esa altura, el agua ya hay menos de 40 metros cúbicos y por tanto el tanque tendría que volverse a llenar. Al igual que lo hicimos en el método de la bisección, he programado una hojita en este Excel para que puedas incluir solamente la función, los datos y el mismo sistema se genere de hacer las sustituciones y los reemplazos correspondientes. Listo, estamos en nuestra hojita regula falsi automática. ¿Qué es lo que debemos de escribir nosotros en estas casillitas? Simplemente escribir la función. Ojo, recuerda, esta función está programada para que sustituya el valor de x. Entonces en nuestro problema, a pesar de que estamos trabajando con la variable h, debemos escribir todos los términos reemplazando la variable del problema por x. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 28,125 por pi, recuerden que pi se abre y se cierra, menos 56,25 por a seno, paréntesis, a altura, que sería x, dividido 1,5, menos 25 por h, o sea, por x, por la raíz de 2,25 menos x al cuadrado menos 40. Entonces escribimos toda la función. Límite inferior 0, límite superior 1,5, error permitido 0,0001. Y justamente aquí ya tenemos los mismos valores que teníamos en el Excel anterior, que es lo único que nos resalta en color rojo cuáles serían los valores que están por debajo del error, o sea, cuáles son los valores desde los cuales ya empezamos a encontrar la solución. Recuerda nuevamente, siempre que nosotros tengamos o corramos este método, el primer valor es el que tomamos como respuesta, a excepción de que coloquemos un error mucho más grande, siempre vamos a tomar el primer valor como respuesta, ¿vale? Entonces nuevamente, luego de 5 iteraciones, hemos encontrado que esta sería la profundidad para resolver este problema. Espero que este video te haya sido muy útil. Cualquier duda, sugerencia o comentario, te invito a dejarlo en la cajita de comentarios. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like y te suscribas a mi canal. Hasta una próxima oportunidad.